¿Alguna vez has juzgado a alguien de manera tan severa que terminó destruyendo completamente todo lo que creías saber sobre ti misma? ¿Alguna vez has mirado a otro ser humano y has decidido, en una fracción de segundo, que sabías exactamente quién era, qué merecía y cómo debía ser tratado? Yo lo hice. Y ese único momento de juicio, esa decisión fugaz que tomé un martes por la tarde cualquiera, no solo me costó mi reputación, destrozó cada creencia que tenía sobre el éxito, las apariencias y la naturaleza misma del valor humano. Me llamo Sarah Mitchell y fui gerente de la sucursal del centro del Banco Nacional Primera durante 7 años. 7 años escalando la escalera corporativa, 7 años de orgullo por mis trajes a medida y mi oficina en la esquina con vista a la ciudad. 7 años creyendo que de alguna manera me había ganado el derecho de mirar por encima del hombro a los demás. Pero en menos de 5 minutos, un niño al que descarté como mendigo, como una molestia, como alguien que no pertenecía a mi inmaculado establecimiento de pisos de mármol reluciente, me enseñó la lección más cara de toda mi vida. Y no hablo de dinero, aunque créeme, las implicaciones financieras de mi prejuicio fueron asombrosas. Hablo del costo para mi alma, para mi sentido del yo, para todo lo que pensaba que me hacía mejor que cualquier otra persona. Esta es la historia de cómo me convertí en la villana de mi propia vida, y de cómo un niño de 12 años poseía más que toda mi sucursal, poseía la superioridad moral que yo creía haber asegurado para siempre. Te juro que lo que te voy a contar es real, cada detalle, cada momento vergonzoso, cada palabra que ojalá pudiera borrar, pero no puedo. Y quizás eso sea exactamente lo que necesito. Vivir con el peso de mis acciones, recordar constantemente el día en que mi arrogancia chocó de frente con la realidad y perdí de manera espectacular. Comenzó como cualquier otro día en el Banco Nacional Primera. Llegué a las 7:30 de la mañana, exactamente 30 minutos antes de abrir al público, tal como lo había hecho cada día laboral durante los últimos 7 años. Mi rutina era sagrada, casi ritualística en su precisión. Estacionaba mi BMW plateado en el lugar reservado con mi nombre, un beneficio por el que había luchado arduamente, y caminaba por la entrada de empleados con la cabeza en alto, mis tacones resonando contra el piso pulido, con un sonido que anunciaba mi autoridad. Dios mío, cómo amaba ese sonido. Era el sonido del éxito, de haberlo logrado, de ser alguien importante en este mundo despiadado. El guardia de seguridad, Marcos, asentía respetuosamente cuando yo pasaba, y yo le daba una sonrisa apretada, del tipo que reconocía su presencia sin realmente relacionarme con él como un igual. Mirando atrás ahora, puedo ver cómo cada pequeña interacción estaba impregnada de esta superioridad tóxica que había cultivado con esmero. Realmente creía que mi posición, mi salario, mi oficina en la esquina con vista al horizonte de la ciudad, me hacían fundamentalmente diferente de las personas que trabajaban bajo mi mando. Mejor, incluso. Imagínate la arrogancia, ¿no? Mi asistente, Jennifer, ya tenía mi café esperando, extra caliente, sin azúcar, un chorrito de crema, y me informaba sobre las citas del día mientras me acomodaba en mi silla de cuero y encendía mi computadora. La mañana de ese martes no fue diferente. Teníamos 3 consultas de préstamos comerciales programadas, una reunión con la corporación sobre métricas de rendimiento trimestral y un recorrido con los instaladores del nuevo sistema de seguridad. Todo estaba perfectamente planificado, perfectamente controlado, perfectamente predecible. Yo prosperaba con la previsibilidad. En mi mundo, todo tenía su lugar, todos tenían su papel, y el sistema funcionaba porque las personas se mantenían en sus carriles designados. Los clientes adinerados entraban por las puertas principales y eran recibidos inmediatamente con sonrisas cálidas y ofertas de capuchino en nuestras salas de consulta privadas. Los clientes regulares esperaban en fila, realizaban sus transacciones y se iban. Los pobres, los desesperados, los que parecían no pertenecer, bueno, se les animaba a usar los cajeros automáticos afuera, o si persistían, se les atendía rápida y eficientemente para que no perturbaran la atmósfera que yo trabajaba tan duro para mantener. Había pasado años cultivando la imagen de la sucursal del centro del Banco Nacional Primera como la ubicación principal para la banca seria. Atendíamos a CEOs,
empresarios, familias establecidas con riqueza generacional. Nuestros pisos de mármol brillaban, nuestros accesorios de latón resplandecían, y cada empleado entendía que estábamos vendiendo una experiencia, no solo servicios financieros. Estábamos vendiendo la sensación de exclusividad, de ser parte de un club de élite donde el dinero hablaba, y todo lo demás caminaba. Yo personalmente, había entrenado a mi personal sobre cómo identificar clientes valiosos, en cuestión de segundos después de que entraran al edificio. Mirábamos los zapatos. Zapatos caros significaban cuentas caras. Mirábamos los relojes, los bolsos, el corte de un traje, la confianza en el andar de alguien. Había convertido el perfilamiento en una forma de arte, aunque nunca lo habría admitido en esos términos. Lo llamaba optimización del servicio al cliente en mis informes a la corporación. Lo llamaba asignación de recursos cuando entrenaba a nuevos empleados. Pero en el fondo, en un lugar que nunca quise examinar demasiado de cerca, sabía exactamente qué era: discriminación vestida con ropa de negocios informal. Mi personal me respetaba, o al menos parecían hacerlo. Yo comandaba el piso con puño de hierro envuelto en cortesía profesional. Cuando yo daba una instrucción, se seguía inmediatamente. Cuando expresaba descontento, las personas se apresuraban a corregir lo que había salido mal. Había creado un ambiente donde la eficiencia se valoraba por encima de la empatía, donde los números importaban más que los nombres, donde el resultado final justificaba casi cualquier comportamiento, siempre que estuviera envuelto en política corporativa. Y yo era buena en eso. Nuestra sucursal superaba consistentemente a otras en la región. Teníamos las calificaciones de satisfacción del cliente más altas entre individuos de alto patrimonio neto. Procesábamos más transacciones grandes que cualquier otra ubicación. La corporación me amaba. Mi jefe amaba mis resultados. Y yo amaba la validación, los bonos, el reconocimiento en eventos de la compañía donde me paraba en el escenario y aceptaba premios por excelencia en gestión de sucursal, mientras mis colegas aplaudían cortésmente, probablemente preguntándose cómo alguien tan joven había ascendido tan rápido. En serio, yo pensaba que lo había logrado todo. Pero ese martes por la tarde, aproximadamente a las 2:15, mi mundo perfectamente construido comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes en medio de un huracán. Estaba en mi oficina revisando solicitudes de préstamo cuando Jennifer llamó por el intercomunicador con un tono de incertidumbre en su voz que inmediatamente me puso en alerta. Jennifer nunca sonaba incierta. Yo la había entrenado demasiado bien para eso. Señora Mitchell, hay una situación en el piso que requiere su atención, dijo, y pude escuchar la elección cuidadosa de la palabra situación en lugar de problema. Me puse de pie, alicé mi falda y caminé hacia el piso principal, con la confianza de alguien que había manejado 1000 situaciones y las había resuelto todas con acción rápida y decisiva. Lo que vi hizo que mi mandíbula se tensara con desagrado inmediato. Cerca de la entrada, causando lo que yo percibía como un disturbio, había un niño. Un chico que no podía tener más de 12 años, vistiendo ropa que parecía haber sido usada para dormir durante días. Pantalones cortos cargo arrugados, una camiseta descolorida con algún personaje de dibujos animados que no reconocí, y zapatillas que habían visto días mejores. Su cabello estaba despeinado, apuntando en varias direcciones, y estaba agarrando una mochila que parecía lista para desmoronarse por las costuras. Pero lo que más me molestaba, lo que enviaba una señal inmediata de alarma a través de mi mente perfectamente ordenada, era que estaba hablando con una de mis cajeras haciendo preguntas y ocupando tiempo que debería haber sido dedicado a clientes legítimos. Podía ver la fila detrás de él creciendo, podía ver el movimiento impaciente de pies, podía sentir los relojes caros en muñecas adineradas marcando el tiempo mientras este niño desperdiciaba el tiempo de todos. Uno de nuestros guardias de seguridad, un empleado más nuevo llamado Devon, estaba parado cerca, claramente inseguro de qué hacer. El niño no estaba causando una escena exactamente, no estaba siendo ruidoso o disruptivo, pero no pertenecía. Ese fue el pensamiento que se cristalizó en mi mente con absoluta certeza. Él no pertenecía a mi banco. ¿Sabes qué?
Esa certeza arrogante fue mi primer gran error. Me acerqué con pasos decididos, mis tacones anunciando mi llegada, mi rostro ya arreglado en la expresión que usaba para situaciones difíciles. Profesional, firme, sin admitir argumento. Disculpa, dije, mi voz cortando el murmullo de conversación. El niño se volvió para mirarme y noté que tenía estos ojos verdes impresionantes que parecían demasiado conocedores para alguien de su edad, pero no dejé que esa observación me ablandara. ¿Puedo ayudarte con algo? ¿Están tus padres aquí? La pregunta estaba cargada, por supuesto. Le estaba dando una salida, una oportunidad de explicar que estaba con un adulto que estaba realizando negocios legítimos. Él me miró fijamente y dijo, «Estoy aquí para hablar con alguien sobre mis cuentas». Mis cuentas. La presunción de ello, lo absurdo, casi me hizo reír en voz alta. Miré a Devon y le di un asentimiento sutil, el tipo de comunicación silenciosa que ocurre entre la gerencia y la seguridad en estas situaciones. Me temo que requerimos supervisión parental para menores que realizan negocios bancarios, dije, lo cual era cierto, aunque estaba usando la política como un arma en lugar de una guía. Quizás deberías volver con tu madre o padre. El chico no se movió. No necesito supervisión parental para mis propias cuentas, dijo con calma, con una seguridad que encontré profundamente irritante. ¿Quién se creía este niño que era? Voy a tener que pedirte que te vayas, dije, mi voz bajando a un tono que usualmente hacía que las personas cumplieran inmediatamente. Si tienes negocios aquí, puedes regresar con un adulto. De lo contrario, estás interrumpiendo nuestras operaciones. Vi algo brillar en sus ojos. ¿Era dolor? ¿Ira? ¿Decepción? No me importó. Había tomado mi decisión. Él era un problema a resolver, un obstáculo a remover, una interrupción al orden cuidadosamente mantenido de mi dominio. Me volví hacia Devon y dije las palabras que resonarían en mis pesadillas durante meses. Por favor, escolta a este joven fuera del edificio. Si se niega a irse, llama a la policía por allanamiento. El vestíbulo se quedó en silencio. Podía sentir ojos sobre mí, clientes, personal, todos viendo cómo se desarrollaría esto. Y en ese momento me sentí poderosa. Sentí que estaba haciendo exactamente lo que una buena gerente debería hacer: proteger la integridad del establecimiento, mantener estándares, asegurar que todos supieran que había reglas y consecuencias por romperlas. Devon se movió hacia el chico, y fue entonces cuando todo cambió. Marcos, el guardia de seguridad senior que había estado en su descanso, vino corriendo desde la oficina trasera, su rostro enrojecido con lo que pronto reconocería como pánico. «Señora Mitchell, espere», llamó, su voz urgente de una manera que nunca había escuchado antes. «¿Sabe quién es ese?» Me volví hacia él, molesta por ser cuestionada frente a todos, molesta porque mi autoridad estaba siendo socavada. «No me importa quién sea», espeté. «Es un niño sin supervisión adulta interrumpiendo nuestro flujo de negocios. Necesita irse». Marcos en realidad agarró mi brazo y me apartó, bajando su voz a un susurro urgente. «Ese es Daniel Westbrook. Su familia posee el fideicomiso Westbrook. No son solo clientes, señora Mitchell. Poseen el 40% de la cartera de bienes raíces comerciales de este banco. Ese niño tiene más dinero en esta sucursal que la mayoría de nuestros clientes comerciales combinados». Sentí que el piso se inclinaba debajo de mis pies. El fideicomiso Westbrook. Incluso yo, en mi arrogancia, conocía ese nombre. Eran una de las firmas de inversión inmobiliaria más grandes del estado, con participaciones que abarcaban propiedades comerciales, desarrollos residenciales y acciones significativas en múltiples corporaciones, incluida la compañía matriz del Banco Nacional Primera. Y yo acababa de intentar que escoltaran a su heredero como a un vagabundo común. Mi boca se secó. Me volví lentamente para mirar al chico, a Daniel Westbrook, que estaba parado exactamente donde lo había dejado, mirándome con esos ojos verdes que ahora parecían ver a través de cada pretensión que alguna vez había construido. No parecía triunfante ni presumido. Parecía cansado, y tal vez un poco triste, como si esto fuera algo que le pasaba todo el tiempo, y hacía mucho que había dejado de sorprenderse por el prejuicio de las personas. Dios mío, ¿qué había hecho? La caminata de regreso a donde Daniel estaba parado fue el viaje más largo de mi vida.
Cada paso se sentía como si me estuviera acercando al borde de un precipicio que no podía ver pero podía sentir esperándome. Mi mente estaba acelerada, tratando de calcular el daño, tratando de averiguar cómo salvar esta situación, tratando de encontrar las palabras que de alguna manera deshicieran lo que acababa de hacer. Pero hay algunas campanas que no puedes dejar de sonar, algunas palabras que no puedes retractar, algunos juicios que revelan exactamente quién eres de maneras que nunca pueden ser ocultadas nuevamente. Señor Westbrook, comencé, mi voz temblando de una manera que me horrorizó. Yo nunca temblaba, siempre estaba en control. Me disculpo por la confusión. Si quieres venir a mi oficina, podemos... Él levantó una pequeña mano, deteniéndome a mitad de frase. No estabas confundida, dijo en voz baja, y su voz tenía una cualidad de tristeza que era de alguna manera peor que la ira habría sido. Viste a un niño con ropa desordenada y decidiste que yo no pertenecía aquí. No preguntaste mi nombre, no preguntaste por qué estaba aquí, simplemente decidiste. Cada palabra era verdad. Cada palabra era una acusación contra la que no podía defenderme. A nuestro alrededor el vestíbulo se había quedado tan silencioso que podrías haber escuchado caer un alfiler. Todos estaban mirando, todos estaban escuchando, y sabía que en cuestión de horas esta historia se difundiría por toda la compañía, probablemente por toda la comunidad bancaria de la ciudad. La gerente de sucursal que intentó echar a uno de los clientes más ricos del banco. La mujer que dejó que su prejuicio anulara su juicio profesional tan completamente que casi cometió un suicidio profesional. Cometí un error, dije, y mientras las palabras salían de mi boca, sabía lo inadecuadas que eran. ¿Cómo te disculpas por ver a alguien como menos que humano? ¿Cómo retractas la crueldad casual de las suposiciones basadas en la apariencia? ¿Cómo explicas que habías construido toda una carrera sobre este tipo de discriminación, y esta era solo la primera vez que te habían atrapado haciéndolo a alguien que tenía el poder de exponerte? Te lo juro, en ese momento habría dado cualquier cosa por desaparecer. Daniel me miró durante un largo momento, y vi algo en su expresión que no esperaba. No ira, no sed de venganza, sino una especie de comprensión cansada, como si hubiera visto esta película antes y supiera exactamente cómo terminaba. Mi padre me envió aquí hoy como una prueba, dijo, su voz llevándose por el vestíbulo silencioso. Quería ver si podía manejar mis propios asuntos bancarios, si las personas me tomarían en serio, si estaba listo para comenzar a aprender sobre el manejo de las cuentas familiares. Me dijo que podría ser difícil, que algunas personas juzgan por las apariencias, pero no pensé... Se detuvo y lo vi tragar con dificultad. No pensé que una gerente de banco llamaría a seguridad contra mí sin siquiera preguntar mi nombre. La vergüenza que me invadió en ese momento fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado. No era la vergüenza de ser atrapada, de enfrentar consecuencias por mis acciones. Era más profunda que eso. Era la vergüenza de verme claramente por primera vez, de reconocer a la persona en la que me había convertido, de entender que había pasado años perfeccionando un tipo de crueldad que había disfrazado como profesionalismo. Mi teléfono ya estaba vibrando en mi bolsillo. No necesitaba revisarlo para saber que era mi jefe, probablemente alertado por alguien en la sucursal, probablemente ya redactando mi carta de terminación. Pero en ese momento, no me importaba mi trabajo, no me importaba mi carrera. Me importaba el hecho de que había hecho que un niño se sintiera no bienvenido, inseguro, juzgado y encontrado deficiente, todo por cómo estaba vestido. No sé qué decir, susurré, y fue lo más honesto que había dicho en años. Lo siento, se siente completamente inadecuado. Daniel ajustó su mochila sobre sus hombros. Mi papá dice que lo siento es solo una palabra, a menos que cambie cómo actúas en el futuro. Dice que las personas te muestran quiénes son por lo que hacen, no por lo que dicen. Sabiduría de un niño de 12 años que cortaba más profundo que cualquier capacitación corporativa que hubiera recibido. Sabiduría que había pasado toda mi vida adulta evitando porque era más fácil juzgar que ver, más fácil asumir que preguntar, más fácil mantener el prejuicio que desafiarlo. Imagínate, aprendiendo la lección más importante de tu vida de un niño al que acabas de humillar. Jennifer apareció a mi lado, su rostro pálido, sosteniendo el teléfono de mi oficina. Señora Mitchell,
El señor Harrison de la corporación está en la línea 1. Dice que es urgente. Señor Harrison, el director regional, el hombre que me había ascendido, que había celebrado mi éxito, que me había sostenido como un ejemplo de liderazgo efectivo. Tomé el teléfono con una mano que temblaba visiblemente y vi a Daniel notar el temblor. Por un breve momento irracional, quise culparlo por mi situación. Si tan solo se hubiera visto diferente, si tan solo se hubiera vestido mejor, si tan solo se hubiera conformado a lo que yo esperaba que se viera la riqueza, nada de esto habría sucedido. Pero incluso mientras ese pensamiento se formaba, lo reconocí por lo que era. El último suspiro desesperado de una visión del mundo que se estaba desmoronando a mi alrededor. La culpa no era de él por no cumplir con mis expectativas. La culpa era mía por tener esas expectativas en primer lugar. Señor Harrison, dije en el teléfono, tratando de mantener mi voz firme. ¿Puedo explicar? No hay necesidad de explicaciones, Sara. Vino su voz, fría y cortante de una manera que nunca había escuchado dirigida hacia mí. Hemos recibido una llamada del propio Richard Westbrook. Está furioso. Está amenazando con mover cada cuenta que su familia tiene con nosotros a otra institución. ¿Tienes alguna idea de lo que eso significaría? No solo para tu sucursal, sino para toda la operación regional. Cerré los ojos. Los números pasaban por mi mente. Las participaciones del fideicomiso Westbrook, sus depósitos, sus cuentas de inversión, sus préstamos comerciales. Estábamos hablando de cientos de millones de dólares, posiblemente más de 1,000 millones cuando calculaba su relación completa con el banco. Se perderían empleos, los bonos se evaporarían, toda la sucursal podría cerrarse, y todo era porque no pude ver más allá de una camiseta arrugada y cabello despeinado. Entiendo la gravedad de la situación, logré decir. Asumo toda la responsabilidad por mis acciones. Toda la responsabilidad, repitió el señor Harrison, y pude escucharlo respirar pesadamente al otro lado. Pude imaginarlo en su oficina caminando de un lado a otro, tratando de averiguar cómo contener este desastre. ¿Sabes qué me dijo Richard Westbrook? Dijo que esta era exactamente la razón por la que envió a su hijo con apariencia ordinaria. Quería ver si lo trataríamos con respeto independientemente de la apariencia. Fue una prueba, Sara, una prueba de nuestros valores institucionales. Y tú la fallaste espectacularmente. En serio, esa palabra me dolió más que cualquier otra cosa. La palabra espectacularmente colgó en el aire como una acusación. De hecho, había fallado espectacularmente, públicamente, de una manera que se convertiría en una historia de advertencia en los círculos bancarios durante años. ¿Qué quieres que haga? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Quiero que arregles esto si es arreglable, dijo el señor Harrison. Quiero que te disculpes con ese niño y su padre de una manera que pueda convencerlos de que este fue un incidente aislado y no refleja nuestra cultura empresarial. Y luego quiero que comiences a empacar tu oficina, porque ya sea que acepten o no tu disculpa, tu tiempo como gerente de sucursal ha terminado. Discutiremos los detalles específicos de tu partida más tarde, pero comienza a pensar si quieres renunciar o ser despedida. Esas son tus opciones. La línea quedó muerta. Me quedé allí sosteniendo el teléfono, sintiéndome como si estuviera viendo mi vida implosionar desde fuera de mi propio cuerpo. Todo por lo que había trabajado, cada sacrificio que había hecho, cada relación que había descuidado en busca del avance profesional, todo colapsándose como un castillo de naipes porque no pude extender dignidad humana básica a un niño que no se veía como mi imagen mental de la riqueza. Daniel todavía estaba parado allí, mirándome con esos ojos demasiado conocedores. Tu papá llamó a la corporación, dije innecesariamente. Él asintió. Estaba mirando desde su auto al otro lado de la calle. Quería ver qué pasaría, cómo lo manejaría si las personas no sabían quién era. Hace eso a veces. Me envía a lugares para enseñarme lecciones sobre el mundo. Un pensamiento me ocurrió, algo que hizo la situación aún peor. ¿Cuántas veces te ha pasado esto? Personas tratándote mal por cómo te ves. Daniel se encogió de hombros. Un gesto que trató de parecer casual pero llevaba el peso del dolor repetido. Mucho. Mi papá dice que es bueno para mí, que me mantiene humilde, que me ayuda a entender por lo que pasan otras personas.
Pero a veces, hizo una pausa, y vi su mandíbula tensarse. A veces simplemente se siente muy solitario, ¿sabes? Ser juzgado todo el tiempo. Nunca ser visto por quien realmente eres. Ay, Dios mío. Esas palabras me partieron el corazón. ¿Alguna vez has tenido a alguien que refleje tu propio dolor de vuelta a ti, de una manera que te hace darte cuenta de que has estado infligiendo ese mismo dolor a otros? Eso es lo que las palabras de Daniel me hicieron. Había pasado tanto tiempo preocupada por ser juzgada por mis superiores, por ser vista y reconocida por mis logros, por tener mi valía reconocida, y me había dado la vuelta y negado esa misma necesidad humana básica a innumerables personas que caminaron por mis puertas, personas que consideré indignas de mi tiempo o respeto, basándome en criterios arbitrarios que había establecido para sentirme superior. Necesito que sepas algo, dije, mi voz gruesa con emoción que ya no podía suprimir. Lo que hice hoy estuvo mal. No solo mal porque casualmente eres rico, no solo mal porque podría costarme mi trabajo. Estuvo mal porque te miré y decidí que sabía todo sobre ti basándome en tu ropa y tu edad. Decidí que no importabas. Y eso es algo que he estado haciendo durante años a personas que no tenían el poder de llamar a la corporación y quejarse. No lamento haber sido atrapada. Lamento haberme convertido en el tipo de persona que haría esto en primer lugar. Las lágrimas estaban corriendo por mi cara ahora, y no me importaba quién las viera. Que vean, que sean testigos del completo desmantelamiento de Sarah Mitchell, la gerente de sucursal Reina de Hielo que pensaba que lo tenía todo resuelto. Daniel parecía sorprendido por mis lágrimas. Quizás esperaba defensividad, excusas, el tipo de disculpa corporativa que dice lo siento sin sentirlo. Mi papá va a querer hablar contigo, dijo después de un momento. Está bastante enojado, pero es justo. Si realmente estás dispuesta a cambiar, a aprender de esto, podría escuchar. Asentí, sin confiar en mí misma para hablar. ¿Qué podría decirle a Richard Westbrook que importara? ¿Cómo le explicas a un padre que juzgaste a su hijo, descartaste su valor, llamaste a seguridad contra él como si fuera un criminal, todo porque tu prejuicio estaba tan profundamente arraigado que ni siquiera lo reconociste como prejuicio? En serio, me sentía como la peor persona del mundo en ese momento. Marcos se acercó cautelosamente, como si temiera que pudiera destrozarme por completo. El señor Westbrook Sr. está en camino a la sucursal, dijo en voz baja. Estará aquí en unos 10 minutos. 10 minutos para prepararme para una conversación que determinaría no solo mi trayectoria profesional, sino posiblemente todo mi futuro en la industria bancaria. Las noticias de algo así se difunden rápido. Incluso si no me despidieran formalmente, incluso si lograra renunciar discretamente, las personas lo sabrían. La red profesional que había pasado años cultivando escucharía la historia, probablemente en versiones exageradas que me hacían sonar aún peor de lo que ya era. Miré alrededor del vestíbulo del banco que había dirigido durante 7 años. Todo era exactamente como lo había diseñado, pulido, prístino, profesional, poco acogedor para cualquiera que no encajara en cierta imagen. ¿Cuándo me había vuelto tan fría? ¿Cuándo mantener las apariencias se volvió más importante que tratar a las personas con decencia básica? Pensé en mi primer día en la banca, recién salida de la universidad con un título en finanzas y sueños de hacer una diferencia. Había querido ayudar a las personas, ser alguien que hiciera que los servicios financieros fueran accesibles y comprensibles. En algún lugar del camino, había perdido ese idealismo. Me había comprado un sistema que valoraba la ganancia sobre las personas, que medía el éxito en números en lugar de impacto positivo, que recompensaba la eficiencia y descartaba la empatía como una debilidad. Y había sobresalido en ese sistema, ascendido a través de sus rangos, me había convertido exactamente en lo que quería que fuera. ¿Te gustaría esperar en mi oficina?, le pregunté a Daniel, tratando de ofrecerle al menos la cortesía que debería haber extendido desde el principio. ¿O en una de nuestras salas de consulta privadas? Puedo hacer que Jennifer te traiga algo de beber, hacerte sentir cómodo mientras esperas a tu padre. Él negó con la cabeza. Esperaré aquí. Quiero ver cómo tu personal trata a las personas cuando saben que metiste la pata, cuando ya no tienes todo el poder. Mi papá dice que aprendes más sobre la cultura de una compañía, observando cómo actúan cuando su líder cae,
que cuando todo va bien. ¿Sabes qué? Tenía toda la razón. Otra lección de un niño de 12 años que llegó al corazón de todo lo que no había logrado entender sobre el liderazgo. Había pensado que el liderazgo se trataba de control, de comandar respeto a través de la posición y la autoridad, pero el liderazgo real, el tipo que creaba un cambio positivo duradero, se trataba de modelar el comportamiento, de crear una cultura donde las personas hicieran lo correcto, no porque temieran las consecuencias, sino porque genuinamente era lo correcto. Y yo había creado una cultura de miedo, de juicios superficiales, de tratar a las personas como transacciones en lugar de seres humanos. Mientras estábamos allí en el vestíbulo, observé a mi personal fingiendo trabajar mientras obviamente veían el drama desarrollarse. ¿Cuántos de ellos habían querido hablar a lo largo de los años cuando me vieron tratar mal a alguien? ¿Cuántos se habían mordido la lengua cuando hice un juicio rápido sobre un cliente, basándome en la apariencia? ¿Cuántos habían aprendido de mi ejemplo que así era como tenías éxito en la banca, siendo despiadado, valorando el resultado final sobre todo lo demás, viendo a las personas como útiles o desechables según el tamaño de sus cuentas? Jennifer se acercó con una botella de agua para Daniel, que él aceptó con un tranquilo gracias que contenía más gracia de la que yo había mostrado en toda nuestra interacción. Señora Mitchell, dijo Jennifer suavemente, ¿hay algo que necesites? Lo que necesitaba era una máquina del tiempo. Lo que necesitaba era volver a ese momento en que vi por primera vez a Daniel y tomar una decisión diferente, hacer preguntas diferentes, extender cortesía básica en lugar de desprecio. Lo que necesitaba era de alguna manera deshacer años de convertirme en alguien de quien de repente me avergonzaba ser. No, dije, pero gracias por preguntar. Las puertas del vestíbulo se abrieron y Richard Westbrook entró. Lo reconocí inmediatamente por las fotos en publicaciones de negocios. Alto, de mediados de los 50, con cabello entrecano y los mismos ojos verdes impactantes que su hijo. Llevaba jeans y una camisa casual abotonada, y me di cuenta con un sobresalto de que estaba vestido tan ordinariamente como Daniel, que todo este ejercicio había sido intencional desde el principio, una lección no solo para su hijo, sino para quien sea que encontrara. Imagínate la planificación detrás de esto. Caminó directamente hacia Daniel, puso una mano en su hombro y preguntó, ¿estás bien, hijo? Daniel asintió. Estoy bien, papá. La señora Mitchell se disculpó. Creo que realmente lo dice en serio. Richard Westbrook volvió esos ojos verdes hacia mí, y sentí que cada defensa que alguna vez había construido se despojaba bajo esa mirada. Señora Mitchell, dijo, su voz uniforme y controlada, lo que de alguna manera era más aterrador que si hubiera estado gritando. Mi hijo me dice que llamaste a seguridad contra él, que ibas a hacerlo escoltar, posiblemente arrestar por allanamiento. ¿Es eso exacto? Podría haber puesto excusas. Podría haber culpado a la política, culpado al estrés del trabajo, culpado a cualquier cosa menos a mí misma. Pero ¿cuál sería el punto? Sí, señor. Eso es exacto. Vi a su hijo e hice suposiciones basadas en su apariencia. No pregunté su nombre, no indagué sobre su propósito de estar aquí. No extendí ni siquiera la cortesía básica. Decidí que no pertenecía a mi banco, y actué sobre esa decisión sin ninguna consideración por quién realmente era. Fue discriminatorio, poco profesional e inexcusable. Richard me estudió durante un largo momento. ¿Sabes por qué envío a Daniel así a veces? ¿Por qué deliberadamente hago que se vista casualmente, que se vea como cualquier otro niño en lugar del heredero de una fortuna? Negué con la cabeza. Porque quiero que entienda algo que la mayoría de las personas ricas nunca aprenden, que el respeto que recibes no debería basarse en tu saldo bancario o tu apellido, que cada ser humano merece ser tratado con dignidad, independientemente de lo que esté vistiendo o de cómo se vea. Y quiero que experimente cómo es cuando las personas no saben quién es, para que nunca olvide tratar a los demás con respeto independientemente de sus circunstancias. Cada palabra era una flecha encontrando su marca. Dios mío, qué lección tan poderosa para un padre enseñar a su hijo. Pero esto es lo que no esperaba, continuó Richard. No esperaba que una gerente de sucursal en uno de los bancos más prestigiosos de la ciudad fallara tan completamente una prueba tan básica de decencia humana.
He estado haciendo negocios con el Banco Nacional Primera durante más de 20 años. Hemos construido una relación basada en la confianza, en el respeto mutuo, y me has mostrado que toda esa relación no significa nada si alguien no se ve como el papel que esperas que desempeñen. Sentí que mi garganta se apretaba. Señor Westbrook, entiendo si quieres mover tus cuentas. Entiendo si quieres que me despidan. Merezco ambas cosas. Pero quiero que sepas que lo que sucedió hoy me ha mostrado algo sobre mí misma que desesperadamente necesitaba ver, aunque es doloroso. He pasado años juzgando a las personas, creando una jerarquía de valor basada en la apariencia y los saldos de cuentas. Tu hijo no es la primera persona que he tratado mal. Es solo el primero que tuvo el poder de hacerme enfrentar consecuencias por mi prejuicio. Richard miró a Daniel. Alguna comunicación sin palabras pasando entre ellos. ¿Qué harías diferente?, me preguntó Richard. Si pudieras volver al momento en que mi hijo entró, ¿qué cambiarías? Pensé en ello cuidadosamente, sabiendo que mi respuesta importaba más que cualquier disculpa. Vería a un niño que necesitaba ayuda en lugar de un inconveniente a ser removido. Preguntaría su nombre. Preguntaría cómo podría asistirlo. Lo trataría de la manera en que querría que mi propio hijo fuera tratado si caminara a un lugar desconocido necesitando ayuda. Recordaría que mi trabajo no es vigilar quién pertenece y quién no. Es servir a todos los que caminan por esas puertas con igual respeto y profesionalismo. Pero más que eso, examinaría la cultura que he creado aquí, la forma en que he entrenado a mi personal para ver a las personas, los valores que he priorizado. Porque esto no fue solo una mala decisión, fue la culminación de años de malas decisiones, de elegir la eficiencia sobre la empatía, de medir el valor de las personas por su apariencia, en lugar de su humanidad. El vestíbulo estaba absolutamente en silencio. Todos, clientes, personal, seguridad, estaban viendo esto desarrollarse como una obra de teatro, una historia moral sobre el costo del prejuicio y la posibilidad de redención. Mi oficina corporativa quiere que te despida, dijo Richard. Han dejado eso muy claro. Piensan que enviará un mensaje sobre cuán seriamente el banco toma la discriminación. Hizo una pausa. Pero mi hijo dijo algo interesante. Dijo que lloraste cuando te disculpaste. Dijo que parecía que realmente entendías lo que habías hecho mal, no solo que lamentabas haber sido atrapada. Daniel es un buen juez del carácter, mejor que la mayoría de los adultos que conozco. Así que voy a hacerte una oferta. En serio, no me atrevía a esperar nada bueno. Contuve la respiración, sin atreverme a esperar que esto pudiera terminar en algo que no fuera una destrucción profesional completa. Vas a renunciar a tu posición como gerente de sucursal, dijo Richard. Eso no es negociable. Has perdido el derecho de liderar este equipo. Pero el Banco Nacional Primera va a crear una nueva posición para ti, oficial de diversidad e inclusión para la región. Tu trabajo será capacitar al personal sobre cómo reconocer y eliminar el tipo de prejuicio que demostraste hoy. Visitarás cada sucursal, revisarás políticas, trabajarás con la gerencia para crear una cultura donde cada cliente, independientemente de la apariencia, edad, raza o riqueza percibida, sea tratado con igual respeto y dignidad. Dejó que eso se asimilara antes de continuar. No es una promoción, es una degradación en términos de prestigio y probablemente salario. Pero es una oportunidad de tomar lo que aprendiste hoy y usarlo para asegurarte de que ningún otro niño, ninguna otra persona, tenga que experimentar lo que experimentó mi hijo. Es una oportunidad de convertir tu fracaso en algo constructivo. Y si haces el trabajo, si genuinamente te comprometes a cambiar no solo las políticas, sino los corazones y las mentes, incluido el tuyo, entonces tal vez, algo bueno pueda salir de esto. Las lágrimas estaban corriendo por mi cara nuevamente, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de gratitud mezcladas con dolor, gratitud por una oportunidad que no merecía, dolor por todas las personas a las que había lastimado antes de aprender esta lección, antes de que alguien me diera una oportunidad de cambiar. Lo haré, dije, mi voz temblando. Haré lo que sea necesario. Y señor Westbrook, necesito que sepas que no solo voy a hacer esto para mantener un trabajo o salvar mi carrera. Voy a hacerlo porque tu hijo merecía mejor de lo que le di. Y también cada otra persona que he tratado con desprecio casual.
Voy a hacerlo porque necesito probarme a mí misma que soy capaz de ser mejor de lo que he sido. Te juro que fue el compromiso más sincero que había hecho en mi vida. Richard asintió lentamente. Voy a responsabilizarte por eso. Daniel y yo estaremos revisando periódicamente, sin previo aviso, para ver cómo está yendo el programa. Y si descubro que solo estás haciendo las mociones, dando servicio de labios a la diversidad mientras mantienes los mismos viejos prejuicios, el trato se cancela y muevo cada cuenta que tengo a otra institución. ¿Estamos claros? Cristalino. Sí, señor. Daniel se adelantó extendiéndome la mano. Buena suerte, señora Mitchell. Espero que aprendas lo que necesitas aprender. Tomé su pequeña mano en la mía, y la simple dignidad de ese apretón de manos. Un niño ofreciendo perdón a un adulto que lo había perjudicado, casi me rompió por completo. ¿Cuántos adultos habrían sido tan generosos? ¿Cuántos habrían exigido un castigo más severo? Habrían saboreado mi caída. En cambio, este niño de 12 años me estaba dando una oportunidad de ser mejor, de crecer, de transformar mi fracaso en algo significativo. Gracias, Daniel, logré decir. Lamento cómo te traté. Y prometo que voy a pasar el tiempo que sea necesario asegurándome de que ningún otro niño tenga que pasar por lo que pasaste hoy. Él me dio una pequeña sonrisa. Mi papá dice que la mejor disculpa es un comportamiento cambiado. Así que estaré mirando para ver si lo dices en serio. Mientras Richard y Daniel salían de la sucursal, me quedé en el vestíbulo sintiéndome como si me hubieran desarmado y reensamblado en alguien completamente diferente. Los empleados me miraban fijamente, probablemente preguntándose qué le pasó a la gerente confiada y dominante que habían conocido. Jennifer se acercó con cautela. Señora Mitchell, ¿qué acaba de pasar? ¿Estás bien? ¿Estaba bien? Acababa de perder mi trabajo, mi estatus, todo por lo que había pasado 7 años construyendo. Había sido públicamente humillada, obligada a confrontar las peores partes de mí misma, despojada de la identidad que había construido tan cuidadosamente. ¿Pero estaba bien? No, dije honestamente. No estoy bien. Pero quizás eso sea exactamente donde necesito estar ahora. No bien, no cómoda, no segura de mí misma. Quizás ese sea el único lugar donde el verdadero cambio puede suceder. En serio, esas palabras fueron liberadoras de una manera extraña. Las siguientes semanas fueron las más difíciles de mi vida profesional. Tuve que empacar mi oficina en la esquina, ver cómo traían a otra persona para tomar mi posición, soportar los susurros y las miradas de colegas que habían escuchado sobre lo que pasó. La historia se difundió rápidamente a través de la comunidad bancaria, tal como había temido. Algunas personas fueron comprensivas, otras alegres de mi caída. Varios ex colegas dejaron de devolver mis llamadas. Algunas conexiones de networking de repente no tenían tiempo para reuniones de café. Estaba aprendiendo cómo se sentía ser juzgada, tener suposiciones hechas sobre mi carácter, ser reducida a una sola historia que no capturaba la complejidad de quién era. Era incómodo, era doloroso, era exactamente lo que necesitaba experimentar. Mi nueva posición vino con un cubículo en lugar de una oficina, un recorte salarial significativo y un nivel de humildad que nunca había tenido que practicar antes. En mi primer día como oficial de diversidad e inclusión, me senté en mi pequeño escritorio y me pregunté, ¿qué demonios estaba haciendo? No estaba calificada para este rol. Era la persona que necesitaba la capacitación que se suponía que debía proporcionar. ¿Cómo podría enseñar a otros sobre respeto y dignidad cuando había pasado años demostrando lo contrario? Pero luego recordé el rostro de Daniel, la tristeza cansada en sus ojos cuando dijo que le pasaba mucho. Recordé a cada persona que había descartado a lo largo de los años, cada juicio que había hecho, cada oportunidad de bondad que había perdido porque estaba demasiado ocupada manteniendo una imagen de excelencia profesional, y me puse a trabajar. Comencé haciendo investigación real, no solo hojeando artículos para marcar una casilla. Leí libros sobre sesgo implícito, sobre discriminación sistémica, sobre las formas en que las políticas aparentemente neutrales pueden tener impactos discriminatorios. Asistí a talleres y conferencias, sentándome en la parte de atrás y realmente escuchando en lugar de hacer networking. Entrevisté a personas que habían experimentado discriminación en entornos bancarios, y escuché historia tras historia que hacía eco de la experiencia de Daniel.
Personas juzgadas por sus acentos, su ropa, sus discapacidades, su edad, su raza. Personas a las que se les negaron servicios, o fueron tratadas con desprecio porque no encajaban en la imagen mental de alguien, de lo que parecía un cliente valioso. ¿Sabes qué? Cada historia me rompía el corazón un poco más. Una entrevista en particular me sacudió. Una mujer de 60 años me contó sobre intentar abrir una cuenta después de que su esposo murió, llevando su cheque de herencia al banco. Estaba usando su ropa de jardinería porque había venido directamente de trabajar en su jardín. 3 bancos diferentes la trataron como si estuviera tratando de cometer fraude, cuestionándola sin cesar sobre la legitimidad del cheque, haciéndola sentir como una criminal en lugar de una viuda afligida tratando de manejar sus finanzas. Miraron mi ropa manchada de tierra y mi cabello gris y decidieron que no podía tener negocios legítimos con ellos, dijo, su voz aún llevando el dolor de esa experiencia. Fue uno de los peores días de mi vida, viniendo tan pronto después de perder a mi esposo. Y todo lo que vieron fue una anciana con ropa sucia. No vieron a una persona con dolor que necesitaba ayuda. Pensé en cuántas personas había tratado exactamente de esa manera. Cuántas historias como la de ella existían debido a gerentes de sucursal como yo. Personas que habían convertido la banca en un ejercicio de clasificación social en lugar de una industria de servicios destinada a ayudar a las personas a manejar sus vidas financieras. El programa de capacitación que desarrollé no fue fácil ni superficial. No creé un seminario de 1 hora donde las personas pudieran marcar una casilla y seguir adelante. Creé un programa inmersivo y continuo que obligaba a las personas a confrontar sus propios sesgos, a escuchar directamente de personas que habían sido perjudicadas por la discriminación, a practicar ver más allá de sus suposiciones iniciales. Traje a Daniel y Richard Westbrook para hablar en nuestra primera sesión de capacitación regional, y ver a Daniel contar su historia a una sala llena de empleados bancarios fue poderoso. Fue articulado y honesto, describiendo no solo lo que sucedió sino cómo lo hizo sentir. Cuando la señora Mitchell llamó a seguridad contra mí, me sentí pequeño, dijo. Sentí que no importaba lo que lograra, no importaba quién fuera, siempre sería juzgado por cómo me veía, y ese sentimiento no desaparece rápidamente. Incluso ahora, cuando entro a un banco o a una tienda, parte de mí se pregunta si este va a ser otro lugar donde no soy bienvenido. Dios mío, el silencio en esa sala era ensordecedor. La sala estaba en silencio. Vi a varios empleados secándose los ojos. Richard habló a continuación, y su mensaje fue simple pero devastador. Cada persona que camina por sus puertas es el hijo de alguien, el padre de alguien, la esperanza de alguien por un futuro mejor. Cuando los tratan con falta de respeto, cuando hacen suposiciones sobre su valor basándose en la apariencia, no solo están perdiendo un cliente potencial, están causando daño real a una persona real, y ese daño resuena mucho más allá de su interacción con ellos. Después de que terminaron de hablar me puse de pie. Mis manos temblaban, pero había aprendido que la vulnerabilidad no era debilidad, era el comienzo de la autenticidad. Mi nombre es Sarah Mitchell y soy la razón por la que todos estamos aquí hoy. Comencé. Soy la gerente de sucursal que llamó a seguridad contra un niño de 12 años, porque no se veía como mi imagen mental de la riqueza. Soy la persona que pasó años creando una cultura de discriminación disfrazada de excelencia en el servicio al cliente. Soy la que falló tan espectacularmente que perdí mi posición, mi estatus y mi autorrespeto. Hice una pausa, haciendo contacto visual con las personas alrededor de la sala. Pero también soy la persona que está comprometida a asegurarme de que mi fracaso se convierta en una lección que evite que otros causen el mismo daño. No estoy aquí de pie como una experta en diversidad e inclusión. Estoy aquí de pie como alguien que aprendió de la manera más difícil posible que nuestros prejuicios tienen consecuencias reales para personas reales, y les estoy pidiendo que examinen sus propias suposiciones, sus propios sesgos, antes de que les cuesten lo que me costaron a mí. Las sesiones de capacitación se hicieron conocidas en toda la compañía. Al principio, las personas asistían porque era obligatorio, pero corrió la voz de que algo diferente estaba sucediendo en estas sesiones, algo genuino y transformador, en lugar de la capacitación habitual de casilla de verificación corporativa.
Los empleados comenzaron a ofrecerse como voluntarios para compartir sus propias experiencias de ser discriminados, creando un espacio donde las personas podían ser honestas sobre el impacto del prejuicio. ¿Alguna vez has experimentado un momento en que te diste cuenta de que toda tu carrera había estado conduciendo a algo que nunca podrías haber predicho? Eso es lo que este nuevo rol se convirtió para mí. Eso es lo que este nuevo rol se convirtió para mí. Todos esos años de experiencia bancaria, de entender cómo funcionaba la industria, de conocer las presiones e incentivos que impulsaban el comportamiento discriminatorio, todo se volvió útil de una manera completamente diferente. Podía hablar el lenguaje de los gerentes de sucursal, entender sus preocupaciones sobre la eficiencia y la rentabilidad, y mostrarles cómo crear una cultura inclusiva en realidad mejoraba ambas cosas. Trabajé con la corporación para revisar políticas que tenían impactos discriminatorios. Eliminamos códigos de vestimenta que eran culturalmente sesgados. Creamos protocolos para trabajar con clientes que tenían discapacidades. Capacitamos al personal de seguridad sobre la desescalada y la no discriminación. Establecimos programas de compradores misteriosos donde personas de diversos orígenes probaban nuestros servicios e informaban sobre sus experiencias. 6 meses en el rol, Richard Westbrook y Daniel hicieron una de sus visitas sorpresa. Vinieron a una sucursal en los suburbios. Richard vestido casualmente como siempre. Daniel con su ropa típica de niño. Yo estaba allí realizando un seguimiento de capacitación y observé desde la distancia mientras entraban. La diferencia fue inmediatamente visible. La cajera saludó a Daniel con una sonrisa cálida y le preguntó cómo podía ayudarlo. Cuando él dijo que quería hablar con alguien sobre sus cuentas, ella no lo cuestionó ni lo descartó. Dijo, «Por supuesto, déjame conseguir uno de nuestros gerentes de cuentas para ti. ¿Puedo ofrecerte algo de beber mientras esperas?» Sin suposiciones, sin juicio, solo cortesía y respeto básicos. Richard captó mi mirada a través del vestíbulo y me dio un pequeño asentimiento. Fue un momento de validación que no sabía que necesitaba tan desesperadamente. Después de que Daniel terminó su negocio, estaba haciendo un depósito y haciendo preguntas sobre opciones de inversión para parte de su mesada. Richard se me acercó. «He estado observando los cambios», dijo. «No solo aquí, sino en múltiples sucursales. Las personas están hablando de ello. Los clientes lo están notando. Y Daniel me dijo que en realidad disfruta ir al banco ahora, lo cual es algo que nunca pensé que escucharía de un niño de 12 años. En serio, esas palabras significaron el mundo para mí. Sentí que las lágrimas picaban en mis ojos nuevamente, aunque me había vuelto mejor controlándolas en entornos profesionales. «Gracias por darme esta oportunidad», dije. «Sé que no la merecía, pero he tratado de honrar la oportunidad haciendo genuinamente el trabajo, no solo yendo a través de las mociones». Daniel habló. «Mi papá dice que el carácter no se trata de nunca cometer errores. Se trata de lo que haces después de cometerlos. Cometiste un error realmente grande, pero estás haciendo algo bueno con ello. Eso importa». Sabiduría de un niño que tenía todo el derecho de odiarme, de querer que me castigaran más severamente, de negarse a perdonar. En cambio, me estaba animando, reconociendo mis esfuerzos, dándome la gracia que no le había dado. «Eres un joven notable, Daniel», dije, «y espero que sepas que lo que sucedió ese día no fue sobre ti o algún fallo de tu parte. Fue completamente sobre mi prejuicio y mi fracaso en ver a las personas claramente». Se encogió de hombros con una madurez más allá de sus años. «Lo sé, pero aún ayuda a escucharte decirlo. Durante el próximo año, sucedió algo inesperado. El programa de diversidad e inclusión que había desarrollado a partir de mi propio fracaso se convirtió en un modelo para otros bancos. Otras instituciones financieras se comunicaron, queriendo saber sobre nuestros métodos de capacitación, nuestros cambios de política, nuestros resultados. Fui invitada a hablar en conferencias de la industria, no como Sarah Mitchell, la gerente de sucursal exitosa, sino como Sarah Mitchell, la persona que había fallado públicamente y estaba trabajando para asegurarse de que otros aprendieran de ese fracaso sin tener que repetirlo. Las invitaciones fueron incómodas al principio. Pararme en un escenario y contar la historia de mi peor momento profesional, una y otra vez, nunca se hizo más fácil, pero era necesario.
Cada vez que contaba la historia, esperaba que llegara al menos a una persona que tomaría una decisión diferente, que haría una pausa antes de hacer una suposición, que vería la humanidad en alguien que de otra manera podría descartar. Recibí correos electrónicos de personas de todo el país, algunos agradeciéndome por el programa de capacitación, otros compartiendo sus propias historias de discriminación, otros más confesando sus propios prejuicios y pidiendo orientación sobre cómo cambiar. Cada correo electrónico era un recordatorio de que el prejuicio no era solo mi problema, era sistémico, cultural, tejido en el tejido de cómo operamos en el mundo. Pero cada correo electrónico también era un recordatorio de que el cambio era posible, que las personas podían elegir ser mejores, que el fracaso no tenía que ser el final de la historia. Imagínate el impacto de compartir tu peor momento para ayudar a otros a evitar el mismo error. Un correo electrónico se destacó. Era de una joven gerente de sucursal, en un banco diferente que había asistido a una de mis presentaciones de conferencia. Ella escribió: «Yo era tú antes de escuchar tu historia. Tenía todos los mismos prejuicios, las mismas suposiciones, el mismo orgullo en dirigir una operación de alta clase. Pero después de escuchar lo que te pasó, comencé a observarme a mí misma. Comencé a notar los juicios rápidos que estaba haciendo. La semana pasada, un adolescente entró buscando ayuda para abrir su primera cuenta bancaria. Mi instinto fue descartarlo, asumir que no tenía suficiente dinero para que valiera la pena mi tiempo. Pero escuché tu voz en mi cabeza. Recordé la historia de Daniel y me tomé el tiempo para ayudarlo. Resulta que había estado ahorrando dinero de su trabajo durante 2 años y quería comenzar a invertir para la universidad. Pasamos 1 hora juntos y le enseñé sobre interés compuesto y diferentes estrategias de ahorro. Cuando se fue, me agradeció por tratarlo como un adulto, por tomarlo en serio, y pensé en lo cerca que estuve de darle la misma experiencia que le diste a Daniel. Gracias por compartir tu fracaso para que yo no tuviera que aprender esa lección de la manera en que tú lo hiciste». Leyendo ese correo electrónico, lloré, pero eran lágrimas diferentes de las que había derramado en el vestíbulo del banco ese día. Estas eran lágrimas de gratitud de que algo bueno estaba emergiendo de algo terrible, de que mi peor momento estaba evitando que otros crearan sus propios peores momentos. 2 años después del incidente con Daniel, me ofrecieron una posición en la sede corporativa como directora de diversidad e inclusión para toda la compañía. Era una promoción significativa, una oficina en la esquina nuevamente, un retorno a un nivel de prestigio que pensé que había perdido para siempre, pero casi la rechacé. «¿Por qué dudarías?», preguntó mi terapeuta durante una de nuestras sesiones. Había comenzado terapia poco después de ser degradada, reconociendo que necesitaba ayuda procesando no solo lo que sucedió, sino por qué me había convertido en alguien capaz de tal crueldad casual. «Porque tengo miedo», admití. «Miedo de que si vuelvo a tener poder y estatus, me convertiré en esa persona nuevamente, la que valoraba la apariencia sobre la sustancia, que medía el valor de las personas por sus saldos bancarios, que olvidaba que cada persona merece dignidad y respeto». Mi terapeuta se inclinó hacia adelante. «Sara, ¿crees que podrías olvidar lo que has aprendido? ¿Crees que podrías volver a quien eras antes de que Daniel entrara a tu banco?» Pensé en ello cuidadosamente. Podría olvidar la vergüenza de ese día. Podría desaprender las lecciones que había absorbido a través de meses de capacitación y entrevistas y autoexamen honesto. Podría dejar de ver a las personas como seres humanos completos con vidas complejas y volver a verlas como categorías para ser clasificadas. «No», dije finalmente. «No creo que pudiera, incluso si quisiera, lo cual no quiero». Te juro que esa fue una de las revelaciones más importantes de mi vida. «Entonces, tal vez», sugirió mi terapeuta, «la pregunta no es si debes tomar la promoción. La pregunta es cómo usarás ese poder de manera diferente a como lo hiciste antes. Cómo liderarás desde un lugar de humildad en lugar de arrogancia, desde la comprensión en lugar de la suposición». Tomé el trabajo, y desde mi nueva oficina en la esquina, una que había llenado con fotos de sesiones de capacitación, cartas de personas que habían sido ayudadas por el programa, una nota enmarcada de Daniel que decía: «Recuerda ver a las personas».
Trabajé para transformar no solo las políticas, sino toda la cultura corporativa. No fue fácil. El cambio nunca lo es. Había ejecutivos que pensaban que la capacitación en diversidad era una pérdida de tiempo, gerentes que se resentían porque se les dijera que examinaran sus sesgos, empleados que pensaban que todo el asunto era corrección política fuera de control. Pero también había personas que lo entendían, que comprendían que tratar a las personas con dignidad no se trataba de política, se trataba de decencia humana básica. Y lentamente, gradualmente, la cultura comenzó a cambiar. Comenzamos a medir el éxito no solo por las ganancias trimestrales, sino por la satisfacción del cliente en todos los grupos demográficos. Rastreamos quejas sobre trato discriminatorio y responsabilizamos a los gerentes por patrones de sesgo. Promovimos a personas basándonos no solo en sus números, sino en su compromiso con el liderazgo inclusivo. 3 años después de ese terrible martes por la tarde, recibí una llamada de Richard Westbrook. Sara, quería que supieras que el Banco Nacional Primera ha sido seleccionado para un premio de la Asociación Nacional de Inclusión Financiera. Están reconociendo a la compañía por sus programas de diversidad e inclusión, líderes en la industria. Sentí un aumento de orgullo, atemperado por el recuerdo de cómo esos programas llegaron a existir. Son noticias maravillosas. Pero Richard, sabes que esos programas solo existen debido a lo que le hice a Daniel. Es difícil celebrar algo que creció de un momento tan terrible. Richard estuvo en silencio por un momento. ¿Puedo decirte algo que mi hijo dijo recientemente? Tiene 15 años ahora, comenzando a pensar en universidades y carreras. Dijo que quiere estudiar negocios y economía porque quiere asegurarse de que las compañías traten a todos los clientes de manera justa. Dijo que ver lo que sucedió contigo, tanto la discriminación como la redención, le mostró que el cambio es posible, que las personas pueden aprender y crecer, que una persona comprometida a ser mejor puede crear ondas que se extienden mucho más allá de su acción inicial. Dios mío, mi garganta se apretó al escuchar eso. Mi garganta se apretó. Es un joven extraordinario. Lo es. Y parte de lo que lo hizo de esa manera fue aprender que las personas son complejas, que pueden ser tanto defectuosas como capaces de un tremendo crecimiento. Le diste esa lección, Sara. No la lección que pretendías enseñar, pero tal vez una más valiosa. Aprendió que todos merecen gracia y la oportunidad de cambiar, porque te vio realmente cambiar. Terminamos la llamada, y me senté en mi oficina pensando en el viaje en el que había estado. De gerente de sucursal arrogante a fracaso humillado a defensora de la diversidad, a directora corporativa. Cada paso había sido necesario, cada momento doloroso me había enseñado algo esencial sobre la empatía, la humildad y la responsabilidad que viene con el poder. Pensé en todas las personas que había juzgado a lo largo de los años antes de ese martes. No podía deshacer el daño que les había causado. No podía disculparme con todos a los que había tratado mal. Pero podía asegurarme de que, en adelante, menos personas tuvieran esas experiencias. Podía usar mi plataforma, mi historia, mi fracaso, para crear sistemas que protegieran a las personas en lugar de clasificarlas. Así que aquí estoy, contándote esta historia, no porque esté orgullosa de lo que hice, llevaré la vergüenza de ese día por el resto de mi vida, sino porque quiero que pienses en tus propias suposiciones, sobre los juicios rápidos que haces cuando ves a alguien que no se ve de la manera que esperas, sobre las veces que has descartado el valor de alguien basándote en su apariencia, su edad, su acento, su ropa. Quiero que pienses si estás tratando a las personas de la manera que merecen ser tratadas, como seres humanos con dignidad y valor inherentes, o si los estás categorizando basándote en criterios que no tienen nada que ver con su valor real. ¿Alguna vez has mirado a alguien y decidido, en ese instante, que sabías todo sobre ellos? ¿Alguna vez has dejado que tus prejuicios anulen tu compasión? Si eres honesto, la respuesta probablemente sea sí. Todos lo hacemos. Todos tenemos sesgos que ni siquiera reconocemos. Pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a esperar hasta que tengas tu propio momento humillante de reconocimiento, hasta que causes daño real a una persona real antes de examinar tus suposiciones? ¿O vas a comenzar ahora, hoy, prestando atención a los juicios que haces y eligiendo ver a las personas más claramente? Ay, en serio,
No esperes a tener tu propio momento de vergüenza pública. Comenta abajo y cuéntame sobre una vez en que juzgaste a alguien basándote en la apariencia y estabas completamente equivocado. O cuéntame sobre una vez en que alguien te juzgó injustamente. Comparte tus experiencias, porque así es como aprendemos, cómo crecemos, cómo creamos un mundo donde un niño con ropa arrugada puede entrar a un banco y ser tratado con el mismo respeto que alguien con un traje de 3 piezas. ¿Te ha pasado algo similar? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar sobre tus propios sesgos y suposiciones, por favor deja un like. Ayuda a compartir este mensaje con más personas que podrían necesitar escucharlo. Y si quieres escuchar más historias sobre experiencias reales, sobre las lecciones que aprendemos de nuestros fracasos y nuestros éxitos, sobre la complejidad de ser humano en un mundo que a menudo exige que encajemos en categorías simples, por favor, suscríbete a Lo que viví y activa esa campanita de notificaciones. Estamos construyendo una comunidad aquí de personas que creen en el crecimiento, en las segundas oportunidades, en la posibilidad de llegar a ser mejores de lo que éramos ayer, porque de eso se trata realmente esta historia. No solo de mi fracaso, sino de la posibilidad de redención a través del cambio genuino. No solo del daño que causé, sino del bien que surgió cuando me comprometí a aprender de ese daño. No solo del juicio rápido que casi destruyó mi carrera, sino de los años de trabajo duro que transformaron ese juicio en un programa que ha ayudado a miles de personas. Daniel Westbrook poseía más que toda mi sucursal ese día. Poseía la superioridad moral, la dignidad que intenté quitarle, la lección que necesitaba aprender, pero también me mostró algo más, que es posible extender gracia a las personas que te han perjudicado, creer en su capacidad de cambiar, darles la oportunidad de llegar a ser mejores de lo que eran. No merecía su perdón o la segunda oportunidad de su padre, pero me la dieron de todos modos. Y he pasado cada día desde entonces tratando de demostrar que era digna de ese regalo, tratando de honrar su generosidad pasándola adelante, creando oportunidades para que otros aprendan y crezcan sin tener que fallar tan espectacularmente como yo lo hice. Así que gracias por escuchar mi historia. Gracias por ser parte de esta comunidad que cree en la honestidad, la vulnerabilidad y el trabajo duro del autoexamen. Y gracias por estar dispuesto a mirar tus propias suposiciones y preguntarte, ¿estoy viendo a las personas claramente? ¿O estoy dejando que mis prejuicios distorsionen mi visión? La respuesta a esa pregunta podría cambiar tu vida de la manera en que responderla cambió la mía. Recuerda ver a las personas, realmente verlas. No solo la superficie, no solo tus suposiciones, sino los seres humanos completos, complejos y valiosos que realmente son. Esa es la lección que Daniel me enseñó. Esa es la lección que todavía estoy aprendiendo cada día. Y esa es la lección que espero que te lleves de esta historia. Suscríbete a Lo que viví, deja tus comentarios, comparte tus experiencias, y construyamos un mundo donde todos sean vistos, valorados y tratados con la dignidad que merecen. No dejes que tus prejuicios te cieguen a la humanidad de los demás. No dejes que tus suposiciones te roben la oportunidad de conocer a personas increíbles que podrían no verse como esperas. No dejes que el miedo o la arrogancia o la comodidad de tus propias creencias te impidan ver la verdad, que cada persona que conoces tiene una historia, tiene valor, merece respeto. Gracias por ver esta historia. Gracias por escuchar mi confesión. Gracias por estar dispuesto a aprender de mi peor error para que no tengas que cometer el tuyo. Los espero en la próxima historia, donde seguiremos explorando las lecciones que la vida nos enseña cuando estamos dispuestos a escuchar, cuando estamos dispuestos a crecer, cuando estamos dispuestos a admitir que no sabemos tanto como pensábamos. Hasta la próxima, recuerda. Trata a cada persona como si fuera la más importante que conocerás hoy, porque nunca sabes, podrían ser exactamente eso. Y nunca, nunca juzgues a alguien por su apariencia, porque como aprendí de la manera más difícil posible, el niño con ropa arrugada podría poseer más que todo lo que tienes, no solo en términos de dinero, sino en términos de carácter, dignidad y la capacidad de perdonar incluso cuando no lo merecen.
Nos vemos en la próxima historia. No olviden dejar su like, suscribirse a Lo que viví y sobre todo, no olviden ver a las personas, realmente verlas. Porque esa es la única manera en que cambiamos el mundo. Una interacción a la vez, una elección a la vez, una oportunidad de ver la humanidad en lugar del estereotipo. Hasta pronto, amigos. Cuídense y recuerden, todos merecemos ser vistos.